tópico de la investigación científica porque lo que nosotros vamos a revisar en la materia y tal como lo hacen en todas las materias es conocimiento científico. Dentro de lo que es el conocimiento científico tenemos lo que es la investigación científica que nos lleva a desarrollar dentro de la universidad, pero esto a su vez tiene una subdivisión porque hay investigación que es de tipo formativa, hay investigación que es aplicada y hay investigación básica. En realidad, eso engloba todo lo que es la investigación científica. Dentro de las asignaturas en la carrera, nosotros hacemos investigación, pero investigación de tipo formativa en torno al conocimiento que estamos revisando. Y a partir de esa investigación de tipo formativa nos da pie para poder luego entrar en la investigación de tipo aplicada y a futuro en una investigación de tipo básica, que es la generadora de nuevo conocimiento científico. Entonces, en este sentido, he visto siempre necesario y de manera introductoria, antes de involucrarnos con todo lo que es el conocimiento de la ciencia política como disciplina, dar algunos conceptos que van a ser muy valederos para ustedes dentro de su investigación de tipo formativa, para que tengan con meridiana claridad todos los conceptos necesarios y básicos para poder desarrollarse dentro de su proceso de formación en la carrera. Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que la investigación científica tiene una serie de elementos que se deben conjugar para poder comprender esto de la investigación. Entonces, vamos a partir del hecho de que debemos tomar en cuenta y tener en cuenta una serie de elementos que hacen a esa estructura de la investigación. En este caso, de la investigación científica que engloba esos tres aspectos que yo les había mencionado precedentemente. Y aquí hacemos una anotación sobre tres elementos importantes a considerar. Primero, el papel de la investigación como un recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto está referido a lo que ya les mencionaba sobre el primer tipo de investigación que se desarrolla en la universidad, que es la investigación de tipo formativo y que es transversal a todas las materias que ustedes están llevando. Cada vez que un profesor le da un tema para averiguar, lo vamos a tomar de esa manera, entonces lo que están haciendo es investigar, ¿no? Y para ello hemos aprendido una serie de técnicas de investigación, ¿no? Para poder desarrollar todo un método de investigación en ciencias económicas. Ese es un primer elemento. Entonces es importante, ¿no?, que en ese proceso de la investigación científica, que es el segundo componente que estamos señalando acá y como ustedes lo pueden ver en la parte baja de la pantalla, el proceso de la investigación científica tiene una serie de fases y evidentemente va a depender mucho del método científico que se utilice. Hay una metodología científica en general, pero también hay una metodología científica en particular dentro de lo que es nuestra ciencia, es decir, la economía. Cada ciencia tiene su propia metodología. Cada ciencia tiene su propio método y ha dispuesto siempre de varios métodos a lo largo del tiempo. Y estos van mejorándose, estos van planteando diferentes perspectivas para poder realizar la investigación sobre los objetos de estudio. Ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento que tenemos que pensar siempre que hablamos de investigación científica es la manera de cómo se configura el pensamiento del estudiante en ese su proceso de socialización del conocimiento, también en el aula, con el profesor y con los compañeros. Entonces,
de manera muy general, tal como lo estamos haciendo en este momento, reflexionamos sobre lo que es la investigación científica, tal como les decía al inicio, porque lo que nosotros estamos recibiendo en las aulas es conocimiento científico logrado a la fecha, y a eso se le ha venido a denominar el estado del arte que todas las ciencias, todas las disciplinas van logrando de manera permanente. La investigación y la investigación que se hace en las disciplinas es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Es decir, hay todo un proceso de acumulación de conocimiento en una disciplina a lo largo del tiempo, y ese es el conocimiento que nosotros vamos recibiendo cada vez, ¿no? De manera permanente. Ahora, dentro de este proceso de investigación científica, hay elementos que nosotros debemos reconocer para poder desarrollar el proceso de investigativo, ¿no? Y esos elementos que debemos reconocer en la investigación científica son tres, tal como lo están apreciando ustedes ahí en la diapositiva. Primero, obviamente, está el sujeto, es decir, el investigador. Segundo, está el objeto de una realidad objetiva de la disciplina. Y tercero, están los medios materiales, los medios y los métodos que se utilizan para poder conocer, pero conocer mejor el objeto de estudio. Entonces, de manera general, podemos decir que esto está presente en todas las disciplinas. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a la economía, o si nos referimos a la ciencia política, vamos a ver que obviamente están presentes esos tres elementos: el sujeto, el objeto a estudiar y los medios y métodos que se van a emplear. Lo que diferencia a una disciplina de la otra son los objetos de estudio. Los objetos de estudio no son los mismos en la economía que en la ciencia política, ¿no? Como ustedes podrán intuir automáticamente. Pero luego tenemos una serie de medios materiales que sí se pueden compartir entre las diversas ciencias, entre las diferentes disciplinas del conocimiento científico. Entonces, el proceso de investigación científica, y aquí tenemos que internalizar claramente esto, está en estos tres elementos: sujeto, el objeto y los medios. De esa manera, nosotros empezamos a conocer, pero a conocer mejor el objeto de estudio, el objeto de la realidad. Entonces, la realidad está hecha de muchas subrealidades, y cuando digo subrealidades me estoy refiriendo a las realidades propias de cada disciplina científica. La realidad, por ejemplo, de las ciencias biológicas es diferente, obviamente, de las ciencias económicas, ¿no es cierto? Entonces, son realidades diferentes, pero la sumatoria de todas las realidades hace la realidad total. Entonces, cada realidad tiene sus propios objetos, y esos objetos deben ser susceptibles de ser conocidos por el sujeto especialista, el investigador en un área de conocimiento. Y para poder conocer mejor esos objetos de estudio, obviamente utiliza los medios materiales que tiene a disposición para lograr primero ese conocimiento, ese conocer mejor, y luego poder también transformar esos objetos de estudio para el beneficio del individuo y el beneficio de la humanidad en general. Entonces, la investigación funciona de esa manera, ¿no? Entonces, la investigación se desarrolla de esa manera en el campo científico. Muy bien, no sé si me estoy dejando entender, estoy tratando de ser lo más sintético posible, lo más preciso posible para poder describir el proceso de investigación científica y ahora citar claramente los elementos que hacen a la investigación científica. ¿Qué me dicen, compañeros? ¿Hay algún comentario, alguna consulta que quieran realizar? ¿Me estoy dejando entender?
¿Qué dicen? ¿Están ahí todavía? Se entiende, dicen. Bien, entonces, esto lo he creído muy necesario toda vez, como les decía, que ya ustedes en esta etapa de sus estudios necesitan tener y sobre todo internalizar con meridiana claridad todo lo que significa el manejo del conocimiento científico que están realizando. Porque no solamente se trata de que lo asimilen, sino que luego tengan la posibilidad de transformar ese conocimiento a partir de lo que ya saben y aportar al conocimiento en la disciplina, es decir, aportar al conocimiento ya sea en la ciencia política, que es la asignatura que estamos estudiando ahora, o también en la economía. Entonces, prosiguiendo con esta descripción de los elementos en el proceso investigativo, vamos a ver que el sujeto, tal como les decía, lo que trata es de conocer o conocer mejor un determinado fenómeno. En el campo de la economía, por ejemplo, hablamos de fenómenos como la inflación, hablamos de fenómenos como el desempleo, o hablamos de los déficits que se puedan generar en una economía, fruto de esos desequilibrios en balanza de pagos. Es decir, tenemos una serie de temas, una serie de objetos de estudio que se tratan de conocer. Pero vuelvo a recalcar, conocer mejor ese fenómeno, primero ¿para qué? Para poder describirlo, para poder interpretarlo, para poder analizarlo, para poder transformarlo. Entonces el sujeto investigador toma ese objeto de la realidad y ustedes saben muy bien que en economía siempre hay una relación causa y efecto. Para que se dé un determinado fenómeno, evidentemente han habido unas causas que han propiciado una determinada situación, han propiciado un determinado efecto. Y si el efecto que está presente en la realidad no es de nuestra satisfacción, lo que tenemos que ir es a modificar las causas para tener una transformación. Entonces, en ese intento, el sujeto escala una serie de pasos dentro del conocimiento cognoscitivo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay etapas que hay que pasar desde describir, ¿no? Desde interpretar, como les decía, desde analizar, de sintetizar el conocimiento acerca del objeto de estudio. Entonces, y se lo debe hacer de la manera más objetiva, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de conocimiento científico, tenemos que ser objetivos y no subjetivos, porque la subjetividad lo que tiene es una carga de juicios y prejuicios acerca de las cosas. En cambio, la objetividad nos da una precisión sobre el objeto de estudio de investigación. Entonces, esa es la actitud que debe tener el sujeto, esa es la actitud que debe tener el investigador acerca de un tema de la realidad, de una realidad objetiva, de una realidad que se puede palpar, entre comillas, ¿no? Y que está presente y que nosotros necesitamos transformarla para mejorar la situación de ese objeto de estudio. Segundo, vemos de que los medios materiales están a disposición del investigador. Cada disciplina ha generado diferentes métodos para poder hacer tratamiento de los objetos de estudio. Eso significan las bases filosóficas, eso significan las bases epistemológicas que tiene cada disciplina. Es decir, hay una filosofía de la economía, hay una filosofía de la ciencia política, así como también hay una filosofía de la biología, ¿no? De las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, cada ciencia tiene su propia filosofía. Cada ciencia ha generado su propio método y técnicas de investigación de conocimiento de los objetos. Entonces, en ese sentido, el sujeto investigador se va desarrollando y utilizando medios y estrategias para tener ese mejor conocimiento de la realidad.
Y tercero, los fenómenos que constituyen el objeto de investigación, entonces deben ser precisados, deben ser identificados claramente en las disciplinas para poderlos tratar. Entonces, de esa manera, nosotros vemos de que están interactuando estos tres elementos dentro del proceso investigativo y cada uno obviamente va teniendo su rol muy claro. Entonces, de aquí partimos, ¿no? De aquí partimos dentro de lo que es el proceso de investigación científica y es el que ustedes han venido desarrollando, ya sea consciente o inconscientemente, en cada una de las asignaturas. Entonces, de esa manera, creí pertinente, creí siempre necesario comentar sobre estos aspectos del conocimiento científico, de la investigación científica, de los elementos que hacen al proceso investigativo, ¿no? Y de esa manera, bueno, vamos a tener mayor capacidad para poder analizar los objetos de estudio que nosotros vamos a investigar en esta materia como es ciencia política. La clase anterior, cuando yo les mencionaba, bueno, cuando les presentaba el programa de la materia, en un capítulo específico les decía, bueno, aquí tenemos los objetos esenciales en el estudio de la ciencia política, como es el Estado, como es el gobierno, como es la nación. Por ejemplo, esos son objetos de estudio de la ciencia política. Entonces, nosotros en este proceso de estudio, en este proceso de investigación de tipo formativa que vamos a realizar, bueno, vamos a ir identificando esos objetos, lo vamos a ir deslindando, lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir describiendo, interpretando y sintetizando dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de eso se trata. Y fíjense ustedes cómo esto está muy, pero muy vinculado con lo que ya les mencionaba precedentemente en la clase anterior. Entonces, digamos que estas son las bases del derrotero que nosotros vamos a seguir a lo largo del semestre en nuestro proceso de asimilación del conocimiento. ¿Están claros estos tres elementos dentro del proceso de investigación científica? ¿Me debo entender? ¿Hay alguna pregunta que quisieran realizar? ¿Algún comentario antes de poder continuar? ¿Qué dicen, compañeros? Bien, activen sus cámaras, por favor, un segundo para realizar y continuar con nuestro registro. Bien, ¿hay algún comentario que quisieran realizar? ¿Alguna pregunta? ¿Me estoy dejando entender? En realidad estamos abordando problemas que son esenciales dentro de lo que es nuestro estudio de esta materia y que obviamente ustedes lo pueden trasladar a cualquier materia que estén llevando, ¿no? Entonces, siempre he creído que esta es una base esencial para lograr una comprensión en nuestra carrera, ¿no? De qué es lo que estudiamos, porque existen pues preguntas del millón que se hacen, ¿no? A los estudiantes en la universidad, por ejemplo, nosotros estamos estudiando economía y la pregunta del millón es, bueno, ¿y para qué cosas son buenos los economistas? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que saben hacer? Pues, si le preguntan eso, bueno, ahí eso está muy relacionado con lo que eh, estudiamos, pues, ¿no? Y decimos, bueno, ¿para qué somos buenos? Cuando decimos que es economista, ¿qué es lo que hace un economista? ¿Mm? Esa es la pregunta siempre del millón. ¿Qué es lo que sabe hacer usted a partir de todo ese conocimiento que está revisando, ¿no? A lo largo de la carrera? Y más aún en estos momentos, como les decía, ustedes ya se aproximan a la conclusión de la carrera.
le van a hacer esa pregunta, bueno, y bueno, ¿para qué cosa es usted? ¿Qué es lo que sabe hacer? ¿No? Cuando yo quiero emplearme como economista, ¿en qué área me voy a desenvolver? ¿En qué área me voy a desempeñar? Hay otras ciencias que son mucho más específicas y es más fácil responder a esa pregunta del millón, ¿no? Si le preguntan al ingeniero civil o si le preguntan al biólogo o si le preguntan al dentista o al odontólogo, entonces un poco que está más clara la figura sobre qué objeto de la realidad va a trabajar, ¿no es cierto? Pero en economía, como tiene un carácter bastante generalista, un poco que tenemos una nebulosa en ese sentido, ¿no es cierto? Y si bien el perfil profesional que nos entregan en el primer semestre en la carrera nos dice, ¿no? Para qué cosa va a ser bueno el economista, a veces no es totalmente inteligible por nosotros en la medida que vamos avanzando en la carrera, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar que podemos especializarnos en varias áreas, ¿no? Y eso recién nos empezamos a dar una clara cuenta cuando ya estamos a partir del cuarto y quinto año, ¿no? En la carrera. No sé si sienten eso ustedes, pero es importante también preguntarnos, ¿no? Cuando estamos comentando esto que le estoy planteando. ¿Está bien? ¿Qué dicen, compañero? ¿Mm? Y Justamente ayer estaba pasando una clase igual de materia de economía rural y agropecuaria y el licenciado ya, hablando sobre eso, ¿no? Sobre su carrera, sobre su materia y en qué nos podemos empeñar en el trabajo, ¿no? Desempeñar en el área, por ejemplo, no solo el área financiera, sino en el área rural, agropecuaria, hacer proyectos sobre el sector ganadero, agrícola, etcétera, ¿no? ujú. Claro, indudablemente el economista puede actuar en los diferentes sectores de la economía y en la medida de que nosotros vamos avanzando en las materias, vemos de que nos podemos especializar en proyectos, nos podemos especializar en comercio internacional, nos podemos especializar en el análisis macro y microeconómico, nos podemos especializar en la planificación, podemos especializarnos en el sector público, en la economía del sector público, o podemos especializarnos en la economía del sector privado. Entonces, el abanico de posibilidades evidentemente es muy amplio. Las herramientas que nos proporciona la carrera también son bastante alentadoras y clarificadoras, por ejemplo, en términos de la estadística, la inferencia estadística, la econometría, la teoría de los juegos, ¿no? Que ya son herramientas que nos sirven para poder analizar esa realidad económica porque los estados se enfrentan a realidades bien concretas en la economía, ¿no? El tema de la producción, ¿no? En general, de todos los sectores en la economía, fenómenos como la inflación, fenómenos como el desempleo, fenómenos como la balanza de pagos que se traduce en la situación exterior neta que experimenta una economía y sobre la cual también nos podemos especializar en el comercio internacional y también ver el tema esencial en la economía como es la generación de la riqueza. Entonces, evidentemente son muchos ámbitos en los cuales nosotros nos podemos desempeñar y todo va a estar signado por el método que utilicemos, ¿no? Porque las herramientas nos las dan, las técnicas, las metodologías nos las van dando a través de las diferentes asignaturas y luego nosotros tenemos que aplicar ese conocimiento para poder interpretar el comportamiento de esos objetos de estudio reales que existen en nuestra subrealidad como economía, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre, y vuelvo a recalcarles, me ha parecido necesario tocar este tópico de la investigación científica para saber dónde nosotros estamos como elemento dentro del conocimiento. Ahí estamos, somos el sujeto, ¿no? Y luego está el objeto, pero también están los medios. Entonces es una triada
indisoluble, inseparable, ¿no? A lo largo del tiempo. Y lo que nosotros hacemos en la universidad en estos 5 años de estudio, bueno, yo siempre digo, y esto es a título personal, es un calentamiento para lo que luego vamos a hacer a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque ya en este siglo XXI el paradigma en torno al conocimiento pues ha cambiado, ¿no? Ya no es como en el siglo XX o el siglo XIX, ¿no? Donde uno adquiría una profesión, obtenía un título al cabo de los 4, 5 o 6 años y vivía del título para toda la vida. En cambio ahora es al revés, ¿no? Entonces obtenemos el título, pero necesitamos un aprendizaje ya a lo largo de la vida. Son apenas 5 o 6 años que ustedes están en la facultad, pero después van a estar mucho tiempo en la realidad, en el mercado, ¿no? Ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, ahora se necesita cada vez mayor especialización. Y ustedes recuerdan lo que hemos aprendido en la teoría y en macroeconomía sobre todo, ¿no? A mayor grado de especialización, mayores niveles de productividad vamos a tener. Entonces, y eso solamente se logra con el avance, la asimilación del avance del conocimiento científico y tecnológico. Porque cuando hablamos del conocimiento científico y tecnológico, estamos hablando de la evolución que está teniendo cada ciencia y que nosotros de manera permanente tenemos que ir actualizando, ¿no? No por nada hay los diferentes grados que vamos consiguiendo en universitarios, ¿no? Entonces, licenciatura, pasamos por los diplomados, las especialidades, las maestrías, doctorado, el postdoctorado, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros nos direccionemos o tengamos nuestra especialidad. Entonces, en ese sentido debemos pensar de que ella es un aprendizaje a lo largo de la vida. Y vuelvo a recalcar, los 5 años o 6 años en la universidad son el calentamiento para un estudio ya permanente de por lo menos 25, 30 o 35 años más, ¿no? Que deben estar ustedes en permanente actualización. Entonces, aquí se le dan las bases para poder ir asimilando cada vez mejor el conocimiento, en este caso, en nuestra disciplina como es la economía. Y de ahí la relevancia de tener muy, pero muy claro esos elementos, sujeto, objeto, herramientas o métodos de investigación, siempre, ¿no? Y eso aplicable a cualquier disciplina. ¿Está bien? Bueno, entonces, en ese sentido, ¿no? Aquí ya está mi control. Perfecto. Voy a continuar compartiéndole un par de diapositivas más sobre esto. Permítanme para poder ya culminar con esta idea, ¿no? Bien, a partir de esto, entonces, nosotros vemos de que hay una relación entre estos elementos, entre el sujeto investigador y el objeto, que es la realidad objetiva. Entonces, fíjense esta frase, la conciencia de la problemática de esta relación es importante para la práctica científica. Entonces, esta relación biunívoca entre el sujeto y el objeto, entre el investigador y la realidad objetiva, es esencial internalizarla, ¿no? Entonces estamos diciendo tener una conciencia de la problemática que entraña esta relación, ¿no? Y siempre va a entrañar toda una problemática en la medida en que nosotros vamos profundizando en el estudio de la realidad objetiva. Y aquí hay una frase que seguramente ustedes la habrán escuchado y está referida a la visión de mundo. La visión de mundo donde el investigador debe ser el reflejo de las impresiones, ¿no? De las sensaciones externas que reciba a través de los sentidos. Ese es un conocimiento, digamos, empírico que nosotros tenemos inicialmente a través de los sentidos, pero luego tenemos un conocimiento a partir de métodos y técnicas
de investigación cuando conocemos los objetos de la realidad. Nuestra visión de mundo es cómo vemos el mundo. Cómo vemos el mundo en base a un determinado método. Ustedes también habrán escuchado la frase, dicen, y una frase muy conversacional, ¿no? Donde dice, bueno, ¿y cómo este personaje se dio cuenta de eso? Yo no me di cuenta, pero él se dio cuenta. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué se dio cuenta? Él se dio cuenta porque tiene un método de lectura de la realidad. ¿Cuál es la lectura que nosotros tenemos de la realidad? Va a estar en función del método que tengamos para conocer esa realidad. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, en ese sentido, haciendo estas precisiones, nos vamos a lograr siempre tener el mejor conocimiento de la realidad. Hay pensamientos que son subjetivistas, ¿no? Donde hay una realidad exterior que es el objeto y se la pone en función al sujeto. Es decir, la actividad pensante del sujeto, ¿no? Hace y condiciona la realidad del objeto. Entonces eso es eminentemente subjetivista. Y hace un momento yo les decía que deberíamos ser lo más objetivos posible, no subjetivo. En el conocimiento científico se tiene que ser objetivo y no subjetivo. Entonces, las ideas y los pensamientos del sujeto son lo primero y lo determinante en esta perspectiva subjetivista. El sujeto desempeña un papel activo como agente que despliega una actividad mental o intelectual en el proceso de producción del conocimiento. Bien, entonces esto caracteriza a ese pensamiento subjetivista, pero hay el pensamiento objetivista al cual hacíamos referencia hace un momento. Y en este conocimiento objetivista, el mismo conocimiento parte de la percepción sensible de las cosas y se eleva hasta generalizaciones teóricas. Entonces, lo que se quiere es conocer mejor el objeto y luego ya transmitir ese conocimiento, socializar ese conocimiento a partir de la evidencia empírica que se ha encontrado en la realidad. Así trabaja el pensamiento objetivista. Entonces, ¿cuáles son esos elementos esenciales que tiene el pensamiento objetivista? Hay una sensibilidad física, hay una memoria. En la primera hablamos de la facultad de recibir las diferentes expresiones que los objetos exteriores provocan en nosotros, ¿no? A través de nuestros sentidos. Y luego la facultad de conservar las impresiones que los objetos exteriores producen en nosotros y socializar y luego transformar, ¿no es cierto?, para beneficio del ser humano. Entonces, de esa manera, nosotros establecemos una clara diferencia entre lo que es el pensamiento subjetivista y el objetivista, ¿no? Con el énfasis que merece el carácter objetivista en el sentido que el pensamiento objetivista es la base del conocimiento científico. Cuando hablamos de conocimiento científico, cuando hablamos de investigación científica, pues estamos haciendo referencia al pensamiento objetivo, no al pensamiento subjetivo, porque los seres humanos siempre estamos cargados de subjetividades, de juicios y prejuicios acerca de las cosas. En la investigación científica no cabe el subjetivismo. En la investigación científica el objetivismo acerca de la realidad. ¿Está bien? ¿Me voy dejando entender con estas afirmaciones? Activen sus cámaras, por favor, compañeros. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar hasta aquí? Bien, entonces este va a ser nuestro espacio de reflexión teórica, de reflexión en base al conocimiento científico y en base a todo ese contenido que yo les he mostrado en la clase anterior y que lo vamos a ir desarrollando. De hecho, ni siquiera hemos comenzado, ¿no? Solamente estamos reflexionando en general, estamos reflexionando para poder comprender mejor lo que vamos a revisar en los temas.
¿no? Entonces, esta es una cápita solamente, ni siquiera es parte del tema, no es parte de ese contenido que yo le he presentado, ¿no? Es una reflexión que creo muy necesaria como punto de partida para poder luego analizar la teoría de la ciencia política que vamos a abordar a partir del capítulo 1. ¿Está bien? ¿Me estoy dejando entender? ¿Está clara la forma en la cual vamos a operar? ¿Sí? Sí, Lisa. Muy bien, compañero. Bueno, entonces la consigna va a ser siempre leer, releer y volver a leer lo releído. De hecho, ya ustedes tienen el material en la plataforma, ya tienen la lectura 1 y seguramente ya han revisado y han leído por lo menos 2 páginas, ¿no?, de esa lectura. Entonces hemos establecido ya una fecha para hacer la presentación de su tarea individual. Entonces, en estos 10 días ustedes van a estar en eso, ¿no es cierto? Leyendo ese material y también obviamente leyendo lo que yo les vaya subiendo clase a clase en el avance de nuestra materia. ¿No han tenido problema en el acceso al material, no es cierto? No, Lisa. No, licenciada, está Ya, bien nomás. perfecto, muy bien. Entonces, de esa manera ustedes van a disponer para ir leyendo. Les pido que ya vayan calentando motores, leyendo esa lectura complementaria y ya les voy a ir subiendo en la medida de los avances también el contenido y el libro que vamos a ir utilizando desde el primer capítulo. ¿Está bien? Licenciado, una Sí, consulta. adelante. En mi caso, yo voy a adicionar esta materia de diseño con casos especiales. ¿Tendría que esperar a que me aparezca en el sistema o puedo ir pidiendo a mis compañeros para que me pasen y lo vaya haciendo de una vez? Claro, por favor, alguno de los compañeros que ya ha bajado el material, pásele al compañero mientras él todavía regulariza su inscripción, porque ahorita no puede acceder todavía a la plataforma, pero sí está en el grupo de WhatsApp y ahí le pueden pasar ustedes o inbox también alguien le puede pasar al compañero el material que vayan bajando para que él también vaya revisando, ¿no? Entonces, de hecho, por favor, ahí colaboren al compañero pasándole el material. ¿Está bien, Daniel? Está bien, gracias. Ok, muy bien. Seguramente se van a ir adicionando porque aquí no estamos todos los que están inscritos todavía, ¿no? Seguramente se van a ir adicionando, pero obviamente no podemos esperar más. Nosotros estamos ansiosos de poder ir leyendo y poder ir estudiando. El semestre ya ha comenzado y que, bueno, se vayan acoplando nomás los compañeros, ¿no? Y se vayan poniendo al día con las actividades. Bien, compañero, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Muy bien, al parecer no hay comentarios. Entonces, ¿cómo? ¿Alguien dijo Hay algo? una fecha que usted estableció para presentar la lectura complementaria. ¿Cómo le hacemos lo que no tenemos inscrita todavía la materia en esa parte? Pues no se preocupen, en el momento que ya ustedes estén inscritos y se activen, van a tener activado también el lugar para depositar la tarea, ¿no? Entiendo que hasta la primera semana de marzo, pues ya estará, o perdón, de abril, ustedes estarán inscritos, ¿no? Entonces, en ese momento ya van a poder subir la tarea, ¿no? Yo voy a ver cuándo ustedes se han inscrito, cuando ya se los ha activado en la plataforma, entonces tomo en cuenta. Pero eso va a estar aperturado, ¿no? Hay un control de acceso, control de fecha, entonces de eso yo me fijo, ¿no? Entonces los que no han inscrito todavía, en su momento van a poder subir a la plataforma, ni bien se activen, la tarea que está vigente. ¿Está bien? Ya, Lisa, muchas gracias. Perfecto. Con el tema de Sí, los adelante. mapas conceptuales, tenemos que hacerlo en ese formato que nos dio. ¿Cómo se hace, digamos? Claro. Por ejemplo, usted tiene una hojita, digamos, tiene un verso y de reverso, tiene 2 carillas en una hoja. Entonces puede hacer su tarea, su mapa conceptual de manera manual, le puede sacar una foto a eso, esa foto que le saque a las 2 páginas, la puede pegar en un archivo en Word y ahí lo graba ese archivo en Word como PDF, ¿no es cierto? O en un archivo o en un programa como el PowerPoint también graba las 2 fotitos
y lo graba el archivo como PDF. Cuando usted grabe ese archivo como PDF en el formato que les he indicado, donde colocar su apellido, por ejemplo, en el caso mío, Soria, Medina, Ever, lectura complementaria 1, LC-01, tal como se lo he puesto en el ejemplo en la plataforma. Entonces, así va a estar nombrado su archivo. Entonces, cuando ustedes lo suban, todos los archivos van a estar con sus apellidos e indicando a cuál lectura se refiere. Y hay un repositorio ahí. Entonces, una vez que hayan transformado su archivo a PDF y le hayan renombrado así o lo graben así, ya lo suben. Entonces, para mí va a ser mucho más fácil. Este mapa es de Juan Pérez de la lectura 1. Listo, ¿no? Entonces, así yo lo bajo. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Lo pueden también hacer en la computadora, los que se sientan más cómodos haciendo sus diagramas en Word o sus diagramas en PowerPoint, o si quieren, como les decía, hacerlo a mano, y luego le sacan la foto y entonces ahí lo compilan, ¿no es cierto? Entonces aquí lo importante es que se haga la tarea. El formato, el software que utilicen no es problema. Aquí lo importante es que el formato en que graben sea en extensión PDF y cualquier programa le permite eso, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, dicen. Ya. Muy bien, compañero. Entonces, si no hay más preguntas, por ahora vamos a quedar ahí, compañeros. Yo les agradezco su presencia en la sesión de hoy. Que tengan buena tarde y nos vemos la siguiente clase. Buenas tardes, compañeros.